Hola mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Amigo que nos ves tal vez por primera vez, quédate con nosotros para que escuches el consejo de Dios por su palabra. Y gloria a Dios porque tenemos una oportunidad más para compartir el glorioso mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que lea en el libro del Génesis. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 27 y 28. Y dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar para que Dios sea hablándonos por su palabra. Amado Señor, te damos las gracias, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú pusiste al hombre en un lugar especial, en ese paraíso, en ese huerto de Edén, Señor, donde había un lugar para cuidar, para labrar, Señor, para trabajar. Pero Dios, gracias porque tú les diste todo lo que ellos necesitaban. Dice tu palabra que tú los bendijiste, Señor, y les diste autoridad para fructificar, Señor, para multiplicarse sobre la tierra, para ejercer dominio y autoridad sobre todas las cosas. Señor, te damos muchas gracias porque hoy vamos a estudiar tu palabra y queremos que tú nos enseñes, Señor, que tú nos has dado autoridad como hijos de Dios y como tal debemos ejercer esa autoridad. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Yo quiero hablar del tema: ejerzamos nuestra autoridad en Cristo. Si miramos al texto que acabamos de leer, nos podemos dar cuenta que Dios creó a Adán y a Eva. Dice la Biblia, los creó varón y hembra. Y Dios les dijo: fructifiquen, multiplíquense, es decir, llenen la tierra de hijos. Aquí quiero desmentir esa versión del mundo que nos han metido en nuestra cabeza de que fue que ellos tuvieron relaciones sexuales y entonces pecaron. No, ese no fue el pecado de Adán y Eva. La Biblia es clara en decir que le dijo: fructifiquen y multiplíquense. ¿Cómo van a multiplicarse si no es a través de las relaciones sexuales? ¿Verdad? Ahí nos queda la primera pregunta resuelta. Porque Dios les dijo: multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen y ejerzan autoridad sobre ella, sobre toda la creación. Y la Escritura nos enseña que Adán puso nombre a todos los animales. Pero Dios también quería que ellos siguieran ejerciendo ese señorío, esa autoridad que les había dado. Pero dice la Escritura ahí en el capítulo 3 del Génesis: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Si miramos claramente por la palabra del Señor, nos damos cuenta que en lo mismo que Satanás falló, hizo que fallara Adán y Eva. ¿Y a qué me refiero? La Biblia nos enseña en el libro de Isaías que el diablo, siendo alguien que tenía autoridad en el cielo, porque dice la Escritura que los tamboriles y la flauta fueron preparados para el día de su nacimiento, el día de su creación, porque Satanás fue creado para alabanza del Señor, para glorificar el nombre de Dios. Pero hubo un momento en que él se rebeló contra Dios y dijo: no, yo quiero edificar mi trono a los lados del norte, dice, y estar junto al Altísimo y ser semejante al Altísimo. Y note que lo que dice la palabra de Dios acá, que él le dijo a Eva: no, ese cuento de que Dios les ha dicho que van a morir, eso es mentiras. O sea, trató de poner a Dios como mentiroso, pero la Biblia dice que Dios no miente, que el padre de la mentira es el diablo, porque él peca desde el comienzo y él es mentiroso y padre de mentira. Entonces la Escritura nos enseña que él falló por haber querido ser igual al Altísimo, porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria ni su alabanza con nadie. El Señor es todopoderoso, Él es fuerte y celoso, y Él es el único y todopoderoso Dios. Así que, qué importante es que entendamos esto, que la Biblia nos enseña en el libro de Isaías. Yo quiero que vayamos allá, capítulo 14, versículo 12, donde dice la Escritura: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte.
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Noten que él quiso ser semejante al Altísimo, pero él fue derribado por tierra. Por eso Jesús expresó las palabras: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice la Escritura que el enemigo fue lanzado a este mundo y el diablo es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, le cedieron la autoridad al diablo. Esa autoridad que Dios les delegó desde un comienzo para señorear y gobernar sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra y sobre toda la creación, fue cedida al enemigo. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron inmediatamente ¿en qué? En esclavos de su propio pecado. Porque Dios ciertamente les dijo que ellos iban a morir, pero el diablo trató de decirle a ellos que no, que eso era mentira, que Dios les estaba mintiendo. Pero miren lo que dice el versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Dios? ¿Que no comieran de todos los árboles? No, Dios les dijo que comieran. Pero solamente Dios se reservó algo. Dijo: de ese árbol que se llama la ciencia del bien y el mal, no comeréis. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el hombre conociera el pecado. La Biblia dice que Dios había creado a Adán y a Eva en un estado de inocencia. Ellos eran como niños. Si usted lo mira en el versículo 25 del mismo capítulo 2, va a encontrar que dice la Escritura: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, estaban en un estado de inocencia. Pero una vez que ellos pecaron, sintieron vergüenza, y por eso la Escritura es clara en decir que ellos tuvieron que correr para cubrirse con hojas. Y inmediatamente se escondieron porque sintieron que estaban siendo observados. Y ahí es cuando Dios tiene que llamar a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Ahora pregunto, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sabía. Solamente quería escuchar la voz de Adán. Quería interrogar a Adán y preguntarle qué había sucedido. Porque Dios sabe todo lo que pasa, lo que hacemos en secreto. Él conoce nuestros corazones. A veces pensamos que Dios no nos está mirando, pero la Biblia dice que el que está arriba todo lo ve. Él sabe todas las cosas y conoce nuestros más íntimos pensamientos. No podemos engañar a Dios. Tal vez a los hombres les mentimos, nos ocultamos y nos escondemos de ellos y hacemos y deshacemos. Pero de Dios nadie se burla. Así que debemos tener en cuenta esa premisa. Y dice la Escritura que ellos, en el momento que pecaron, Dios tuvo que echarlos del huerto del Edén. Inmediatamente ellos anduvieron por la tierra. Así que tengamos en cuenta lo siguiente: que si nosotros pecamos, entonces nos convertimos en esclavos de nuestro propio pecado, ya sea para obedecer al Señor o ya sea para sencillamente obedecer a Cristo. Mire, yo quiero que leamos en el libro de Romanos capítulo 6. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 16. Y dice así la bendita palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y qué interesante esto, que dice que nosotros ahora ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos de Cristo para obedecer su palabra y para caminar fielmente en obediencia a sus mandamientos. Pero tengo una pregunta para hacerle en este momento: ¿por qué el diablo fue tan atrevido de decirle al Señor Jesús? Dice ahí en Mateo capítulo 4, yo quiero que miremos en el versículo 8 y 9, donde el diablo viene y le dice a Jesús: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. Vean cómo dice: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero el énfasis de este punto, ¿cuál es? Que el diablo es tan atrevido que viene y le dice a Jesús: todos esos reinos del mundo que usted ve, la gloria de ellos, vea, todo eso se lo voy a dar si usted se postra y me adora. Ahora sabemos por la palabra del Señor, y no voy a entrar ahí en detalle, que fue tentado 3 veces y siempre Jesús respondió con la palabra de Dios y rebatió al enemigo hasta que el enemigo tuvo que huir.
Pero el punto central de lo que pretendo decir es que el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré. Ahora yo digo, ¿por qué el diablo se atrevió a ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo, la riqueza, el esplendor y la gloria de ellos? ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que Satanás tomó esa autoridad que Dios le delegó al hombre en el huerto del Edén cuando ellos pecaron y se convirtieron en esclavos del diablo. Y el diablo es el príncipe de este mundo. Por eso el diablo maneja el mundo como marionetas a las personas que se someten a él por el pecado. De manera que si nosotros estamos pecando y estamos en rebeldía contra el Señor, entonces nuestro amo y Señor no es Dios, es el diablo. Por eso tenemos que romper esa atadura. En este momento quiero hacerle una pregunta. Y es, ¿por qué el diablo se atrevió a decirle a Jesús que le iba a dar todos los reinos del mundo, con todo su esplendor y su gloria? Si la Biblia dice en Salmo 24:1 que la tierra, el cielo, su plenitud, el mundo y los que en él habitan le pertenecen al Señor. El diablo no es dueño de nada. Entonces, ¿por qué se atreve a decirle estas palabras? Porque la Escritura es clara en decir que cuando Adán y Eva pecaron, sencillamente perdieron esa autoridad que yo les doy y ahora se convirtieron en esclavos del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice ahí en el libro de Romanos donde acabamos de leer, que si alguno se somete a alguien para obedecerlo, se convierte en esclavo de ese amo. Y entonces cuando la persona está en pecado, su amo ¿quién es? El diablo, porque está pecando. Porque la Biblia dice que el diablo peca desde el principio de la creación. Pero pregunto, ¿hay alguna esperanza para nosotros ser libres de esa atadura? Claro que sí. La Biblia nos enseña que nosotros podemos ser libres porque la Escritura nos enseña que Jesucristo, dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso está en el libro de Colosenses 1:13. El Señor nos hizo libres. Así que, qué importante es que nosotros tomemos esta palabra. Y nosotros miremos que la Biblia nos enseña también en el libro de Lucas. Yo quiero que miremos en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vea como dice el Señor, que Él nos ha dado autoridad para hollar. Ese hollar es pisotear sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y quiero decir una frase importante en este momento es, que el diablo no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Vuelvo a decirlo, el diablo no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros mismos se lo permitamos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que Él nos ha sellado con el sello del Espíritu Santo. Le somos propiedad de Cristo. El diablo no nos puede tocar. Pero si tú abres la puerta al enemigo y pecas o haces algo a lo que el diablo te lleve a pecar, entonces se está convirtiendo en un esclavo de Satanás. Y entonces él tiene autoridad para señorear sobre su vida y para hacer todo lo que quiera. Por eso es que tenemos que romper toda unión, todo cordón umbilical con el mundo y con el pecado, y ahora ser siervos de Cristo. Ahora vamos a ser esclavos, pero esclavos de Jesucristo, para obedecer su palabra. Porque en la medida que lo obedecemos vamos a ser muy bendecidos, porque eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que tenemos autoridad en Cristo. Yo quiero que miremos un texto más en la palabra del Señor. Dice la Escritura en Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Y dice así la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Note que el Señor Jesús nos ha dado autoridad, y Jesús dijo que las obras y las mismas señales que Él hizo, nosotros las podemos hacer, y aún mayores en su nombre. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la autoridad. Y la Biblia nos enseña claramente esto, que Él en la muerte, yendo dice a las profundidades del abismo, Él le quitó a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Así que el Señor ahora tiene el control sobre la muerte. Si alguien se quiere ir al infierno, se va porque Él quiere, no porque Dios permita que sea así. Cada uno lo hace voluntariamente o quiere ser salvo. Entonces tiene las dos opciones. El Señor dijo, he puesto delante de ti la vida o la muerte. Escoge la vida para que vivas, o la muerte, y ya sabes para qué, para que te pierdas. He puesto delante de ti la bendición o la maldición. Escoge cuál quieres tomar. Dios quiere bendecirnos y quiere darnos vida y vida abundante. Y una vida abundante al lado del Hijo de Dios, de parte del Señor, sirviéndole a Él fielmente. Porque realmente vale la pena servir a Cristo. Realmente vale la pena vivir para Dios. De nada sirve vivir para el diablo. De nada sirve pecar.
¿De qué sirve pecar? Si cada vez que pecamos nos apartamos más de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. Entonces, seamos inteligentes, rompamos toda atadura con el mundo, con el pecado, y vamos fielmente para agradar a nuestro Dios, como Dios quiere que lo hagamos. Qué importante es esto. Nosotros nos enseña la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos a mirarlo. Que Jesús nos dio autoridad y que Él tiene las llaves. Versículo 18 del capítulo 1. Dice así: y Él que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Note que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ya no es el diablo no puede decidir sobre nuestras vidas, Él no puede tocarnos, porque somos propiedad de Cristo, estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Entonces, vamos a tomar esa autoridad que Jesús nos dio. Qué importante es que entendamos esto. La Biblia nos enseña esto, que Jesús, estando en ese lugar, mientras estuvo en la muerte, Él estaba haciendo un trabajo poderoso. Alguien dijo que nosotros no somos salvos por obras. Pero quiere decir, nosotros sí somos salvos por obra, pero por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Él murió por nuestros pecados, hizo maldición por nosotros, y fue al madero, llevó nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, y nos hizo libres. Dice, al tercer día se levantó de los muertos, y cuando se levantó de los muertos, dice, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Quiero que miremos este texto para finalizar. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 4, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero en el versículo 8 decía, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que Jesús, mientras estuvo en la tumba, estaba haciendo una obra maravillosa. Le quitó a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Y ahora Él tiene el dominio, tiene el control. De manera que si tú quieres ser salvo, solamente tienes que abrir tu boca y decirle, Jesús, yo te recibo en mi corazón. Acepto que tú moriste por mí en la cruz, Señor, que tú me salvaste. Te pido perdón por todos mis pecados, mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Acepto que tu sacrificio y tu sangre preciosa me limpian de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por salvarme y por darme la vida eterna. Y gracias por enseñarme, Señor, que tengo autoridad en Cristo Jesús. Yo quiero decirle a usted, hermano, ejerce esa autoridad que Cristo le ha dado. La Biblia dice que tenemos autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice que aun si viviéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. Damos gloria a Dios porque Él nos ha dado autoridad, porque podemos pisotear serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Simplemente no le abramos la puerta al diablo. Si estamos viviendo en santidad, tú y yo tenemos la autoridad para rebatir y frenar la obra del diablo en el nombre de Jesús. Porque somos más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ánimo, mi hermano, adelante, ejerza esa autoridad que Dios te ha dado. Ponte de parte del Señor, ponte de parte del vencedor, ponte de parte de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos toda la gloria a ti, Papá Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Y gracias por su tiempo, mi hermano, por permitirnos entrar en su casa. Si les gustó esta prédica, este mensaje, compártalo con sus amigos, con sus contactos, para que otros puedan glorificar el nombre de Jesús, para que puedan ser salvos y puedan hacer parte de los hijos de Dios que vivimos en autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.